Nadie le dijo que el respeto no llega cuando usted habla, sino cuando deja de necesitar hablar. Nos enseñaron a gritar para existir, a defendernos con palabras, a imponer presencia haciendo ruido, pero el alma no se impone con volumen, el alma se impone con peso, y el peso no se improvisa. Se construye en silencio, en las decisiones que usted toma cuando nadie lo observa, cuando no hay aplausos, cuando no hay testigos. Hay hombres que entran a una habitación y algo cambia, no porque digan algo brillante, sino porque ya resolvieron algo por dentro. Su calma incomoda, su mirada confronta, su presencia ordena, y no es arrogancia, es coherencia. El mundo no respeta al que exige atención, respeta al que no la necesita. Porque quien se posee no se mendiga. Hoy no voy a enseñarle a hablar mejor. Hoy voy a confrontarlo con una pregunta más peligrosa. ¿Qué parte de usted sigue pidiendo respeto porque aún no se lo ha dado a sí mismo? Durante muchos años creí, como muchos creen hoy, que el respeto se ganaba explicándose, defendiéndose, elevando la voz o demostrando que uno tenía razón. Creí que si hablaba mejor, si argumentaba más fuerte, si dejaba claro mi punto, entonces el mundo entendería mi valor. Pero la vida, con paciencia y golpes silenciosos, me enseñó algo distinto. El respeto no aparece cuando usted intenta convencer, aparece cuando usted deja de justificarse. El respeto no responde a discursos, responde a identidad. No se exige desde afuera, se construye desde adentro. Y cuando usted lo encarna, los demás lo sienten sin que usted diga nada. Aprendí que hay algo profundamente incómodo para el mundo en un hombre que ya no necesita aprobación. Un hombre que no corre detrás del reconocimiento, que no negocia su dignidad por aceptación, que no se traiciona para encajar. Ese tipo de hombre no intimida, pero tampoco es frágil. Su fuerza está en su coherencia. Porque el respeto no se implora, se refleja. Y lo que usted refleja es exactamente cómo se trata cuando nadie lo ve. Yo mismo tuve que enfrentarme al espejo y aceptar que muchas veces pedía respeto mientras me faltaba el respeto a mí. Promesas rotas, límites cruzados, silencios incómodos que toleraba por miedo a perder. Y entendí algo doloroso pero liberador. El mundo no me estaba fallando, me estaba copiando. Estaba respondiendo al estándar que yo mismo había establecido. Cuando cambié la manera en que me hablaba, en que cumplía mi palabra, en que decía no sin explicarme, algo empezó a cambiar afuera sin que yo lo buscara. El respeto verdadero no nace del control sobre otros, nace del dominio propio. Nace cuando usted deja de reaccionar impulsivamente, cuando elige la calma en lugar del ruido, cuando aprende a retirarse sin escándalo y a permanecer firme sin dureza. Hay una autoridad silenciosa en quien sabe quién es y hacia dónde va. Esa autoridad no se impone, se percibe. Usted no necesita demostrar fuerza, necesita estructura. No necesita convencer, necesita congruencia, porque cuando lo que usted piensa, siente y hace camina en la misma dirección, su presencia pesa y ese peso ordena el espacio. Las personas empiezan a tratarlo diferente no por miedo, sino por claridad, porque saben, aunque no lo digan, que usted no está disponible para la mediocridad ni para el irrespeto. El respeto no llega el día que usted aprende a hablar mejor. Llega el día que decide vivir mejor. Y cuando eso ocurre, el silencio hace el trabajo que las palabras nunca pudieron hacer. La forma en que usted se trata cuando nadie lo mira define absolutamente todo. Durante años yo creí que el mundo era injusto conmigo, que la gente no veía mi esfuerzo, que no valoraban mi entrega. Pero con el tiempo entendí una verdad incómoda. Yo estaba pidiendo afuera lo que no me daba adentro. Me hablaba con dureza, me incumplía promesas, me exigía perfección y me castigaba. Cuando usted se honra en privado, algo cambia en su energía. Su postura se endereza, su mirada se aclara, su voz se vuelve firme sin ser agresiva, no porque lo ensaye, sino porque nace de adentro. Recuerdo momentos en los que dejé de explicarme, dejé de justificar mis decisiones y simplemente las sostuve
Al principio incomodó, luego ordenó. El mundo siempre prueba hasta dónde usted se respeta antes de decidir cómo tratarlo. Tratarse bien en privado no es complacencia, es responsabilidad. Es decirse la verdad aunque duela, corregirse sin humillarse, cuidarse sin excusas. Es entrenar el cuerpo aunque nadie vea, ordenar la mente aunque nadie pregunte, elegir integridad aunque nadie premie. Todo eso construye carácter, y el carácter se siente antes de escucharse, se percibe antes de entenderse. Usted no puede exigir trato digno si vive negociando su dignidad. No puede pedir respeto si se abandona cada vez que se promete algo. Yo entendí que el amor propio no es un discurso bonito, es una práctica diaria, silenciosa y exigente. Y cuando esa práctica se vuelve constante, el mundo responde sin que usted lo pida. Las personas no leen su mente, leen su comportamiento. Observan qué tolera, qué repite, qué permite y qué defiende, y actúan en consecuencia. Por eso el cambio no empieza en los demás, empieza en la intimidad de su vida. Cuando usted se convierte en alguien confiable para sí mismo, se vuelve inevitablemente respetable para los demás. Trátese como el hombre que quiere llegar a ser y el mundo aprenderá a tratarlo igual. El autocontrol es una de las fuerzas más incomprendidas de nuestra época. Muchos creen que poder es imponerse, reaccionar rápido, ganar discusiones o demostrar carácter levantando la voz, pero el verdadero poder se revela cuando usted es capaz de gobernarse a sí mismo. Aprendí esto en momentos donde reaccionar habría sido fácil, casi automático, pero elegir la calma cambió por completo el resultado. El autocontrol no es represión, es dirección, es decidir conscientemente quién manda dentro de usted, si el impulso o la conciencia. Hubo etapas de mi vida donde cualquier provocación me sacaba de mi centro. Una crítica, una traición, una palabra mal dicha y yo ya estaba reaccionando. Creía que defenderme era fuerza, hasta que entendí que cada reacción impulsiva entregaba mi poder a otros. Cuando usted pierde el control, pierde autoridad, porque nadie respeta a quien no puede dominar sus emociones. El hombre que se acelera fácilmente es predecible, manipulable y frágil, aunque intente parecer fuerte. El autocontrol se entrena en lo cotidiano, no en los grandes escenarios. Se entrena cuando usted decide callar en lugar de responder con rabia, cuando respira antes de contestar, cuando se retira antes de explotar. Recuerdo conversaciones donde el silencio fue más poderoso que cualquier argumento, no porque no tuviera razón, sino porque entendí que no todo merece una respuesta. Esa lección, repetida una y otra vez, empezó a construir una presencia distinta. En un mundo dominado por la impulsividad, la calma se vuelve intimidante. Cuando usted no reacciona, obliga al otro a enfrentarse consigo mismo. Su serenidad desarma, su pausa incomoda, su dominio interno establece límites invisibles. El autocontrol no busca aplastar, busca ordenar. Y cuando usted está en orden por dentro, su entorno empieza a acomodarse sin esfuerzo. Controlarse no significa no sentir, significa no ser esclavo de lo que siente. Usted puede estar molesto y aún así elegir dignidad. Puede estar herido y aún así actuar con claridad. Esa capacidad es poder silencioso, porque no necesita demostrarse. Se percibe en la postura, en la mirada, en la manera de hablar despacio en medio del caos. Yo aprendí que cada vez que elegía la conciencia sobre el impulso, me volvía más sólido, menos reactivo, más firme. Y esa firmeza empezó a generar respeto sin pedirlo. El autocontrol construye carácter y el carácter siempre habla más fuerte que cualquier palabra. Cuando usted se gobierna, nadie más necesita hacerlo por usted. Y ahí nace un poder que no hace ruido, pero deja huella. El respeto que surge de ese dominio interno no es inmediato, pero es profundo. La gente percibe cuando usted no es rehén de sus emociones, cuando no negocia su estabilidad por aplausos momentáneos, se vuelve alguien confiable, predecible en valores, no en reacciones. Y en esa consistencia hay descanso para los demás, porque saben que frente a usted no hay caos, hay criterio.
Ese dominio interno es la base de una autoridad real que no intimida, no grita, no persigue control, simplemente se sostiene con firmeza serena, constante hoy. La presencia no se fabrica, se revela. Y se revela cuando hay coherencia entre lo que usted piensa, lo que dice y lo que hace. Durante mucho tiempo yo creí que la presencia era una cuestión de carisma, de voz firme o de seguridad aparente, pero la vida me mostró que todo eso se derrumba cuando no hay congruencia interna. Puede vestir bien, hablar bonito y moverse con soltura, pero si su vida no está alineada, algo no encaja y los demás lo perciben. La incoherencia tiene un ruido silencioso que debilita cualquier intento de autoridad. Aprendí esto cuando empecé a decir cosas que no estaba viviendo. Motivaba con palabras que todavía no respaldaba con hábitos, hablaba de disciplina mientras postergaba decisiones importantes, hablaba de propósito mientras evitaba incomodidades. Y aunque nadie me lo decía directamente, algo se sentía fuera de lugar. No era falta de talento, era falta de alineación. Porque la presencia no nace del discurso, nace de la congruencia. Cuando usted vive alineado, no necesita esforzarse por ser visto. Su cuerpo se relaja, su mirada se sostiene, su voz se vuelve natural. No hay tensión porque no hay doble vida. Lo que usted proyecta hacia afuera es lo mismo que practica en privado. Esa coherencia genera una energía estable, una sensación de solidez que los demás interpretan como autoridad. No porque usted quiera imponerse, sino porque ya no está fragmentado. He visto cómo personas con menos palabras y menos protagonismo llenan un espacio con solo entrar. No buscan atención, pero la atención los encuentra. Y no es misterio, es coherencia acumulada. Son personas que hacen lo que dicen, que sostienen sus decisiones, que no cambian de valores según el contexto. Esa consistencia construye presencia. La incoherencia, en cambio, desgasta. Cuando usted dice una cosa y hace otra, su energía se divide. Una parte quiere avanzar y la otra se justifica. Y esa división se nota. Se nota en la postura, en la forma de hablar, en la inseguridad sutil que aparece. Nadie respeta lo que no es claro, y nada es claro cuando usted no está alineado consigo mismo. La coherencia no es perfección, es honestidad. Es reconocer en qué etapa está y vivir desde ahí, sin máscaras. Es dejar de prometer lo que no puede sostener y empezar a sostener lo que promete. Cuando usted hace eso, su presencia cambia sin que lo intente. La gente no sigue discursos, sigue congruencias. No respeta intenciones, respeta coherencias. Y cuando su vida se vuelve una sola pieza, cuando ya no hay contradicción entre lo que cree y lo que vive, su presencia empieza a hablar por usted. En ese punto ya no necesita destacar, porque su coherencia lo vuelve imposible de ignorar. El silencio es uno de los lenguajes más poderosos que he aprendido a dominar, aunque durante mucho tiempo lo confundí con debilidad. Crecí creyendo que callar era perder, que quien no respondía quedaba sometido, que había que defenderse con palabras para no desaparecer, hasta que la vida me puso en escenarios donde hablar empeoraba todo y callar lo ordenaba. Ahí entendí que no todo silencio es ausencia. Hay silencios que son presencia pura. Recuerdo conversaciones donde tenía todas las respuestas listas, argumentos afilados, razones de sobra para imponer mi punto, y aún así elegí callar. No porque no supiera qué decir, sino porque entendí que decirlo me rebajaba. El silencio bien sostenido no huye, se mantiene, no esquiva, observa. Y cuando usted se queda firme en el silencio, obliga al otro a enfrentarse consigo mismo. Vivimos en una cultura que confunde volumen con autoridad. El que más habla parece dominar, pero en realidad se delata. Quien no puede callar suele estar justificándose, defendiéndose, buscando validación. En cambio, el silencio consciente nace de la seguridad interna. Solo quien se sabe suficiente puede darse el lujo de no explicarse. Aprendí que no toda provocación merece respuesta. Hay batallas que se ganan retirándose con dignidad. Hay discusiones que se disuelven cuando usted no entra. El silencio se vuelve un espejo incómodo para quien busca reacción, porque revela intenciones, desnuda impulsos y deja en evidencia al que necesita ruido para existir.
El silencio bien sostenido también habla de autocontrol. No reaccionar de inmediato, respirar antes de responder, mirar sin bajar la cabeza. Esa pausa comunica más que cualquier discurso preparado. He visto cómo una mirada serena y un silencio firme pueden establecer límites más claros que 1000 palabras duras. No se trata de callar por miedo, se trata de callar por elección. Hay una diferencia abismal entre el silencio que huye y el silencio que se planta. El primero encoge, el segundo expande. El primero suplica paz. El segundo impone respeto sin violencia. Cuando usted aprende a sostener el silencio, su presencia cambia. Su energía se asienta, su postura se afirma, su entorno se ordena. La gente empieza a medir sus palabras frente a usted, no porque usted los intimide, sino porque perciben que no pueden manipularlo con ruido. El silencio también es una forma de escucha profunda. Escuchar sin interrumpir, sin preparar la respuesta, sin ansiedad. Quien escucha así entiende más, decide mejor y actúa con precisión. Esa claridad se siente. He comprobado que los hombres más sólidos no son los más ruidosos, son los más centrados. Su silencio no es vacío, es densidad. No necesitan demostrar nada porque ya se sostienen desde dentro. Aprender a callar cuando el ego quiere gritar es una de las disciplinas más altas del carácter. Y cuando usted domina ese arte, sus palabras se vuelven escasas pero certeras y su silencio empieza a decirlo todo. Porque ahí nace una autoridad tranquila, firme, imposible de ignorar, que permanece incluso cuando usted se va y deja huella eterna, profunda. Si esto resuena con usted, deténgase un momento y reflexione. Suscríbase, comparta este mensaje y escríbame qué límite necesita recuperar hoy. Su decisión puede despertar a otros hombres que están listos para reconstruirse desde dentro, en silencio, con dignidad y carácter personal real, profundo, consciente, ahora mismo, aquí y hoy. Durante mucho tiempo creí que poner límites significaba confrontar, explicar, advertir. Pensaba que debía anunciar lo que no permitiría para que los demás lo entendieran. Pero la experiencia me enseñó algo más profundo. Los límites que se anuncian se negocian. Los límites que se viven se respetan. El mundo no aprende por discursos, aprende por consecuencias silenciosas. Yo mismo pasé por etapas donde hablaba mucho de lo que merecía, pero toleraba lo que me dañaba. Decía que valoraba mi tiempo, pero lo regalaba. Decía que me respetaba, pero me quedaba donde me minimizaban. Y después me frustraba cuando cruzaban mis fronteras. Hasta que entendí que cada vez que yo permanecía donde no debía, estaba educando a otros a tratarme igual. Los límites reales no necesitan explicación porque están respaldados por acción. Son decisiones firmes ejecutadas con calma. Son retirarse sin escándalo, cerrar una puerta sin drama, decir no sin justificar. Recuerdo momentos en los que dejé de discutir y simplemente cambié mi conducta. No hubo pelea, no hubo discurso, pero el mensaje fue claro. Mi vida ya no estaba disponible para lo que la desordenaba. Cuando usted vive sus límites, su energía cambia. Ya no hay resentimiento acumulado, ya no hay tensión interna. Su postura se afirma porque su conciencia está limpia y eso se percibe. La gente empieza a medir cómo se acerca, cómo habla, cómo actúa frente a usted, no por miedo, sino por claridad. Anunciar límites suele venir desde la inseguridad, vivirlos nace de la certeza. El que se siente obligado a explicar demasiado todavía duda de su derecho. El que se respeta actúa. Y esa acción constante crea una reputación silenciosa. Usted se vuelve alguien con quien no se juega, no porque sea duro, sino porque es coherente. Poner límites no es rechazar a otros, es elegirse a uno mismo. Es entender que decir no a lo que lo drena es decir sí a lo que lo construye. Yo tuve que aprender a soltar personas, espacios y hábitos que ya no coincidían con quien estaba construyendo. Dolió sí, pero dolía más traicionarme. Los límites vividos también enseñan a otros cómo relacionarse con usted. Marcan el terreno sin necesidad de palabras. Y cuando alguien cruza esa línea, usted no explota, simplemente se mueve. Esa consistencia es poderosa. El respeto aparece cuando su conducta confirma su valor. Cuando lo que tolera, porque cuando usted se elige sin ruido, sin culpa y sin explicaciones, demuestra que su valor no está en discusión, está en práctica diaria, firme y constante.
Y ese tipo de coherencia transforma cualquier espacio que usted pisa y deja claro quién puede quedarse y quién no, más allá del miedo y la aprobación externa innecesaria de otros, siempre. La disciplina diaria es una fuerza silenciosa que casi nadie ve, pero todos terminan sintiendo. Durante mucho tiempo se nos hizo creer que la jerarquía se obtenía con títulos, con dinero, con autoridad impuesta, pero la vida me enseñó que existe una jerarquía más profunda, pero la guía, una que no se nombra y no se decreta, una que se construye todos los días con actos pequeños, repetidos, constantes. Esa jerarquía invisible no se anuncia, se percibe, y cuando está presente los demás la reconocen sin saber explicar por qué. Yo entendí esto cuando dejé de buscar validación externa y empecé a respetar mis propios compromisos, levantarme temprano cuando nadie me obligaba, entrenar cuando nadie miraba, cumplir promesas que solo yo conocía. Al principio parecía irrelevante, casi insignificante, pero con el tiempo algo cambió. Mi forma de caminar, de hablar, de decidir empezó a tener peso. No porque yo lo intentara, sino porque la disciplina había construido estructura interna. La disciplina no es castigo, es identidad. Es decirse la verdad cada mañana y actuar en consecuencia. Es hacer lo que debe hacerse incluso cuando no hay ganas. Y esa capacidad de sostenerse cuando nadie aplaude crea respeto, porque el mundo percibe quién es constante y quién solo es intenso por momentos. La constancia siempre se impone sobre el ruido. He visto hombres con grandes discursos que se diluyen por falta de disciplina y hombres silenciosos que se vuelven referentes solo por su coherencia diaria. No presumen, no explican, no venden una imagen, simplemente hacen lo que dijeron que harían. Esa repetición crea una reputación energética. La gente empieza a confiar, a escuchar, a respetar, no por carisma, sino por fiabilidad. La disciplina ordena la mente, fortalece el carácter y estabiliza la emoción. Un hombre disciplinado no se desborda fácilmente porque su vida tiene estructura, y donde hay estructura hay calma. Esa calma se siente como autoridad. No intimida, pero pone límites. No grita, pero establece jerarquía. Cada hábito cumplido es un voto por la persona que usted está construyendo. Cada excusa aceptada es un retroceso silencioso. Yo tuve que enfrentarme a mis propias incoherencias y entender que nadie me debía respeto si yo no estaba dispuesto a ganarlo primero conmigo. Cuando asumí esa responsabilidad, dejé de esperar reconocimiento y empecé a generar impacto. La disciplina diaria no busca aplausos inmediatos. Trabaja a largo plazo. Construye una base tan sólida que ya no necesita demostración. Y cuando usted entra a un lugar con esa base, algo cambia. Las conversaciones se ajustan, los tratos se refinan, las miradas se sostienen, porque la jerarquía invisible ya está establecida. No es magia, es repetición. No es talento, es compromiso. Y cuando usted honra la disciplina, incluso en lo pequeño, se convierte en alguien que inspira respeto sin pedirlo. Porque el mundo siempre se inclina ante quien ha aprendido a gobernarse todos los días con firmeza silenciosa y propósito constante, real. Hay una diferencia abismal entre parecer fuerte y ser verdaderamente sólido, y esa diferencia se revela siempre en la adversidad. Cuando todo va bien, cualquiera puede sonreír, hablar con seguridad y proyectar control, pero cuando la presión aprieta, cuando algo se rompe, cuando la vida contradice sus planes, ahí aparece la verdad. Yo he visto cómo la calma en medio del caos pesa más que cualquier discurso apasionado, porque revela quién gobierna realmente el interior de un hombre. Durante momentos difíciles de mi vida, cuando proyectos se derrumbaron, relaciones se fracturaron y expectativas se vinieron abajo, entendí que reaccionar impulsivamente solo amplificaba el dolor. La tentación era explotar, defenderme, culpar, justificarme. Sin embargo, cada vez que elegí respirar, observar y responder con serenidad, algo se acomodó dentro de mí. No porque la situación mejorara de inmediato, sino porque yo no me perdía en ella. La calma no es indiferencia, es dominio. Es sentir el fuego por dentro sin permitir que queme todo alrededor. En la adversidad, muchas personas entregan su poder emocional a la circunstancia.
se vuelven reactivas, previsibles, manejables. En cambio, quien permanece centrado o incluso herido comunica autoridad sin decir una palabra. No necesita imponer, porque recuerdo conversaciones difíciles donde mantener la calma cambió completamente el rumbo. No levantar la voz, no acelerar el tono, no dejar que el ego tomara el volante. La otra parte esperaba una reacción y al no encontrarla, el escenario se transformaba. La calma desarma, obliga al otro a salir del juego del conflicto y entrar en el terreno de la conciencia. La adversidad es un escenario brutalmente honesto. Expone incoherencias, revela vacíos, desnuda carencias internas. Por eso muchos le huyen. Pero también es el campo donde se forja la autoridad real. Un hombre que puede sostenerse cuando todo tiembla se vuelve confiable. Y la confianza es la raíz del respeto. No se trata de no sentir miedo, frustración o tristeza. Se trata de no permitir que esas emociones decidan por usted. Yo aprendí que cuando dejo que la emoción mande, digo cosas que no sostengo y hago movimientos que después debo reparar. En cambio, cuando me tomo un momento, cuando no reacciono, protejo mi dignidad y mi dirección. La calma es una señal de estructura interna. Muestra que hay principios, límites y propósito más allá del momento. En un mundo acelerado y emocionalmente caótico, quien se mueve despacio se vuelve un punto de referencia. La gente observa cómo usted responde cuando pierde, cuando lo critican, cuando no lo eligen. Y en esa observación deciden cuánto respeto otorgarle. He comprobado que los líderes más influyentes no son los más explosivos, sino los más estables. Su temple no depende del aplauso ni se derrumba con la crítica. Esa estabilidad se construye con disciplina emocional, con autoconocimiento, con decisiones conscientes repetidas en el tiempo. La calma en la adversidad no es pasividad, es firmeza contenida. Es elegir cuándo actuar y cuándo esperar. Es sostener la mirada sin desafío y el silencio sin sumisión. Esa forma de estar transmite que usted no está a merced del entorno, sino anclado en algo más profundo. Cuando usted aprende a permanecer sereno en medio de la tormenta, algo se transforma en su presencia. Su voz se vuelve clara, su cuerpo se afirma, su energía se ordena y los demás lo perciben porque la verdadera autoridad no se anuncia, se revela cuando todo se pone difícil. Ahí permanece quien se ha conquistado por dentro, firme sin ruido, presente sin miedo, dejando claro que su temple no depende de las circunstancias externas jamás ni de la opinión. El respeto que se obtiene sin necesidad de alzar la voz, sin imponer autoridad, ni buscar reconocimiento, surge de un lugar mucho más profundo que cualquier demostración externa. Surge del enfoque y la dirección. Cuando un hombre tiene claridad sobre quién es, hacia dónde va y qué representa, su energía se vuelve magnética. Yo aprendí esto en los días en que sentía que el mundo me arrastraba, cuando los proyectos se acumulaban, los mensajes se multiplicaban y las expectativas externas parecían decidir por mí. En esos momentos, la decisión de elegir hacia dónde dirigir mi atención fue la que comenzó a marcar la diferencia. Cuando uno se concentra en lo que realmente importa, cuando define prioridades y se mueve con intención, empieza a proyectar un tipo de autoridad que no necesita explicaciones. Recuerdo etapas de mi vida profesional y personal en las que estaba disperso, tratando de complacer a todos y de abarcar más de lo que realmente podía sostener. Esa energía dispersa no generaba respeto, generaba ruido, incomodidad e incluso desconfianza. Fue cuando decidí organizar mi vida en torno a mis valores, a mis metas y a mi propósito que empecé a notar un cambio inmediato. La manera en que los demás me percibían se transformó. Ya no era necesario insistir, ni demostrar, ni justificar. La dirección que había tomado mi vida se convirtió en un referente silencioso para quienes me rodeaban, y la atención que antes requería ahora venía naturalmente hacia mí. El enfoque es en esencia un filtro que protege su energía y su tiempo. Cada decisión que toma, cada acción que elige ejecutar, debe estar alineada con su visión. Cuando actúa desde esa coherencia, cada movimiento comunica integridad y seguridad. La gente respeta lo que no puede comprar, lo que no puede manipular, y un hombre enfocado y con dirección es inalterable.
Esa inalterabilidad genera confianza automática y la confianza es la raíz del respeto. No necesita imponer nada. El respeto lo sigue porque su vida ya tiene un norte claro y visible. Durante mi trayectoria he visto que los hombres que intentan aparentar control o seguridad sin tener un rumbo definido terminan siendo percibidos como frágiles. No importa cuánto esfuerzo pongan en proyectar imagen o poder, la falta de claridad interna siempre se siente. En cambio, cuando alguien sabe a dónde va, incluso si no lo comunica con palabras, su sola presencia transmite firmeza. Yo mismo he experimentado esto en escenarios en los que debía liderar equipos o enfrentar negociaciones difíciles. Cuando mi enfoque estaba alineado con mi propósito, las decisiones se tomaban con rapidez. Las acciones fluían con coherencia y la gente respondía con respeto sin que yo tuviera que exigirlo. La dirección es la brújula interna que le permite no desviarse ante distracciones, críticas o caos. Un hombre sin dirección es reactivo, se deja llevar por la opinión de otros, por la urgencia del momento, por la emoción inmediata. Pero un hombre con dirección sabe qué es prioritario, sabe cuándo decir no, sabe dónde invertir su energía y qué abandonar. Esa claridad repetida y consistente se percibe como fuerza silenciosa y esa fuerza es la que impone respeto de manera natural. El enfoque y la dirección también crean consistencia. La gente respeta la consistencia porque es predecible en su integridad, confiable en sus acciones y claro en sus decisiones. En mi vida, cuando mantengo mis hábitos, cumplo mis promesas y persisto en mis metas sin sucumbir a distracciones, se genera una autoridad que nadie necesita anunciar. Es una autoridad que se siente, que se observa y que se respeta automáticamente. Si desea ser respetado de manera genuina, no busque aprobación ni intentos de control externo. En cambio, cultive claridad en su enfoque y firmeza en su dirección. Eso hablará más fuerte que cualquier palabra. El respeto que permanece, el que no se desgasta con el tiempo ni desaparece cuando cambian las circunstancias, no se compra ni se exige, nace del trabajo interior, de ese esfuerzo silencioso que nadie ve, pero que transforma todo lo que usted es. Yo he aprendido a lo largo de mi vida y mi camino profesional que lo que los demás perciben como autoridad, fuerza o liderazgo es en realidad un reflejo directo de lo que hemos cultivado dentro. Cuando decidí enfrentar mis propios miedos, mis debilidades y mis dudas, comprendí que cada acción que tomaba desde esa claridad interior tenía un peso que ninguna palabra podría otorgar. En mi experiencia he visto a muchas personas esforzarse por ser respetadas por el exterior. Proyectan seguridad, alzan la voz, buscan aprobación, imponen su presencia con gestos o frases, pero todo eso es efímero. El respeto verdadero, el que se mantiene cuando nadie está mirando, surge cuando hay congruencia entre lo que uno es por dentro y lo que proyecta afuera. Recuerdo momentos en los que me sentía perdido o abrumado por circunstancias externas y fue el trabajo interior, levantarme temprano, cumplir promesas conmigo mismo, sostener mis valores aun cuando nadie lo exigía, lo que fortaleció mi carácter y me permitió sostener mi presencia de manera auténtica. El trabajo interior no es cómodo ni inmediato. Requiere enfrentar la soledad, reconocer los errores, aceptar las limitaciones y sobre todo decidir cada día ser mejor que ayer. Hay mañanas en las que uno quiere rendirse, donde la tentación de justificar fallas o de ceder ante la mediocridad es fuerte. Sin embargo, cada decisión de persistir, de mantener integridad, de actuar con disciplina, va construyendo una estructura invisible que el mundo empieza a percibir. Esa estructura es la que genera respeto duradero. No depende de la fama, del poder o del reconocimiento externo, sino de la consistencia de nuestro ser. He notado que cuando alguien ha trabajado profundamente en su interior, su energía habla por sí sola. No necesita demostrar ni explicar nada, porque cada gesto, cada mirada y cada decisión comunica firmeza. Cuando alguien entra en una sala y todos perciben su coherencia y su dirección, es imposible no respetarlo. Esa presencia nace de la disciplina interna, del control de los impulsos, de la honestidad consigo mismo y de la valentía de enfrentar lo incómodo. Es la evidencia
de que hay un hombre que se respeta y que por lo tanto exige respeto de manera natural. El trabajo interior también nos enseña a poner límites saludables. Un hombre que ha trabajado en su autoconocimiento y en su disciplina no permite que lo manipulen ni que lo desvaloricen, y esa claridad se percibe sin necesidad de palabras. Aprendí que cada vez que toleraba menos lo que iba en contra de mi dignidad y cada vez... Además, el respeto duradero surge de la autenticidad. Quien ha trabajado en su interior no necesita máscaras ni comparaciones. Puede mostrarse vulnerable, cometer errores, aprender y levantarse, y aún así esa vulnerabilidad no debilita, fortalece. Porque lo que se ha forjado en lo invisible, en las madrugadas de disciplina, en los momentos de reflexión, en la honestidad radical consigo mismo, se vuelve impenetrable a los intentos de manipulación externa. La gente percibe la profundidad de ese trabajo y lo respeta no por obligación, sino por reconocimiento genuino de la fortaleza interna. Si quiere ser respetado de manera duradera, debe empezar por mirar hacia adentro. No hay atajos ni trucos. El respeto que permanece se cultiva con paciencia, constancia y verdad. Trabaje en usted mismo, enfrente sus sombras, sostenga sus valores, cumpla sus promesas y su presencia hablará con una fuerza que ningún discurso podrá igualar. Ahora, quiero que se quede conmigo en estas palabras finales, porque aquí es donde todo lo que hemos hablado encuentra su raíz más profunda. El respeto verdadero, el que permanece más allá del tiempo, de las opiniones y de las circunstancias, no se consigue con gritos, con imposición, ni con artificios. Ese respeto nace de la congruencia, de la disciplina silenciosa, de la valentía de mirarse al espejo y asumir la responsabilidad de lo que uno es, de lo que uno permite y de lo que uno decide no tolerar. Muchos buscan fuera lo que solo puede construirse dentro. La autoridad genuina, la presencia que se siente antes de que se pronuncie una sola palabra, el poder que emana de la coherencia entre pensamiento, emoción y acción. Yo he visto en mi vida, en mis días de duda, de cansancio, de errores y de tropiezos, que cada paso dado desde la intención y la integridad deja una huella invisible que otros sienten, que otros respetan, aunque nunca la pronuncien. No se trata de impresionar a nadie ni de recibir aplausos. Se trata de construirse como un ser íntegro, de vivir con valores claros, de sostener límites que reflejen dignidad y de actuar de manera consistente, incluso cuando nadie está mirando. Cada acto de autocontrol, cada decisión tomada desde el propósito, cada palabra pensada o cada silencio elegido contribuye a esa energía magnética que transmite autoridad natural. Cuando uno se respeta, los demás lo perciben. Cuando uno sostiene su dirección con claridad, los demás lo siguen sin necesidad de ser persuadidos. Y cuando uno trabaja en su mundo interior, no solo gana respeto, sino que también se gana libertad. Libertad de ser, de decidir, de no depender de la aprobación ajena y de caminar con la frente en alto, aún frente a la adversidad. Quiero que